Imagina que cada palabra que lees se desvanece como humo, mientras una simple historia se queda grabada en tu mente como una canción que no puedes olvidar. Esa diferencia no es casualidad, es la forma en que nuestro cerebro está construido. Cuando intentas memorizar una lista de datos sueltos, como 10 palabras sin conexión, tu mente las trata como fragmentos aislados que no tienen sentido ni emoción. En cambio, cuando esas mismas palabras se entrelazan en una trama, tu cerebro las organiza, les da contexto y las guarda como una experiencia vivida. El hipocampo, esa pequeña estructura en forma de caballito de mar, actúa como el archivista de los recuerdos. Cada vez que vivimos un evento, el hipocampo lo codifica y lo envía a la corteza prefrontal, donde se almacena a largo plazo. Pero esa codificación no ocurre con datos fríos, necesita una historia que le dé forma. La memoria episódica, la que nos permite revivir momentos, se activa cuando una narración nos lleva a imaginar personajes, lugares y conflictos. Por el contrario, la memoria semántica, la que almacena hechos y conceptos, es mucho más frágil porque carece de la carga emocional que refuerza el recuerdo. La emoción es el pegamento que hace que una historia se quede. Cuando sentimos miedo, alegría o sorpresa, nuestro cerebro libera dopamina, un neurotransmisor que marca esos momentos como importantes. Esa señal química fortalece las conexiones neuronales y permite que la información se consolide. Por eso, una anécdota sobre un viaje inesperado puede permanecer en nuestra memoria durante años, mientras que una lista de capitales de países se borra al día siguiente. Ahora, ¿qué es lo que realmente hace a una narración tan poderosa? La respuesta está en su estructura. La mayoría de las historias siguen un patrón de 3 actos: planteamiento, conflicto y resolución. En el planteamiento, conocemos a los personajes y el escenario. El conflicto introduce un problema que genera tensión, y la resolución nos muestra cómo se supera ese obstáculo, cerrando el círculo. Este arco no solo mantiene nuestra atención, sino que también crea una secuencia lógica que el cerebro puede seguir fácilmente, como una carretera bien señalizada. Dentro de ese arco, los personajes actúan como anclas emocionales. Cuando nos identificamos con un protagonista, nuestras neuronas espejo se activan, como si estuviéramos viviendo la historia nosotros mismos. Esa empatía genera una respuesta fisiológica que refuerza el recuerdo. Además, los detalles sensoriales, los colores, los olores, los sonidos, añaden capas de información que el cerebro almacena en diferentes áreas, creando una red de recuerdos interconectados. Pero no todo es magia. Hay técnicas concretas que puedes aplicar para transformar cualquier conjunto de datos en una mini historia. Primero, busca un hilo conductor que una los elementos. Por ejemplo, si necesitas recordar los pasos de un proceso, imagina a un héroe que debe superar 3 pruebas para alcanzar su objetivo. Cada prueba representa un paso del proceso, y al final, el héroe celebra su victoria, consolidando la información en tu mente. Segundo, añade una emoción clara. ¿Qué siente el héroe al fallar la segunda prueba? El miedo, la frustración o la determinación hacen que ese paso se quede más firme. Tercero, visualiza los detalles: el sonido del trueno, el brillo de la luz, el olor a tierra mojada. Cuantos más sentidos actives, más robusto será el recuerdo. Al final de todo esto, la clave está en entender que nuestro cerebro no está hecho para almacenar datos sueltos, sino para narrar experiencias. Cada historia que contamos es una herramienta que convierte la información en algo vivo, emotivo y, sobre todo, inolvidable. ¿Qué piensas tú? Déjame tu comentario, me encantaría saber tu perspectiva. Y ahora que hemos desmenuzado cómo el cerebro transforma una sucesión de datos en una experiencia vivida, es momento de cerrar el círculo y llevarte a la práctica. Imagina que tienes que presentar una serie de conceptos en una reunión o que necesitas estudiar para un examen que incluye fechas, fórmulas y definiciones. En lugar de apilar esa información como fichas sueltas, conviértela en una pequeña aventura. Primero, elige un protagonista que represente a tu mente curiosa. Puede ser un explorador,
un detective o incluso un robot curioso. Luego, asigna a cada dato una escena dentro de una trama que tenga un objetivo claro. Por ejemplo, si tu tema es la cadena alimentaria, visualiza al explorador cruzando una selva donde cada criatura que encuentra representa un nivel trófico, y cada encuentro desencadena una reacción que lo lleva al siguiente paso. El conflicto surge cuando el explorador se topa con un depredador inesperado que lo obliga a recordar cuál es la posición de ese animal en la cadena. La resolución llega cuando logra ordenar a todos los seres en una tabla mental que se ilumina con colores vivos, y al final celebra su éxito con una canción que repite los nombres de los niveles. Cada detalle sensorial que añadas, el crujido de las hojas, el aroma a tierra húmeda, el sonido de un río que fluye, actúa como un ancla que refuerza la conexión entre la información y la emoción. Cuanto más rica sea la escena, más rutas neuronales se activarán y mayor será la probabilidad de que, dentro de semanas, puedas evocar esos conceptos sin esfuerzo. Otro truco que potencia la retención es la técnica del cambio de perspectiva. En lugar de observar los datos desde un punto estático, imagina que los narras a otra persona que no conoce nada del tema. Al explicar la historia en voz alta, tu cerebro reorganiza la información, la vuelve más coherente y la asocia con tu propia voz y gestos. Este proceso de externalización crea una segunda capa de memoria, la auditiva, que se suma a la visual y a la emocional. Además, al intentar simplificar la trama para que sea comprensible, inevitablemente eliminas los detalles superfluos y resaltas los elementos esenciales, lo que facilita la consolidación en la memoria a largo plazo. Ahora bien, no todo se trata de imaginación. También hay un componente estructural que puedes aplicar de forma sistemática. La regla de los 3 actos, que ya hemos mencionado, funciona como una plantilla universal. Cuando conviertes una lista de 8 pasos en 3 actos, estás reduciendo la carga cognitiva y creando puntos de anclaje claros. El primer acto establece el escenario y presenta los personajes. El segundo introduce los obstáculos y los momentos críticos. El tercero ofrece la solución y el cierre. Cada acto puede dividirse en subescenas que correspondan a los ítems de tu lista, pero siempre manteniendo la lógica narrativa. De esta manera, cuando necesites recordar el orden, basta con repasar mentalmente la estructura de los actos, y los detalles fluirán automáticamente. Para que todo esto quede grabado, te propongo un ejercicio sencillo que puedes hacer ahora mismo. Coge una hoja de papel y escribe 3 conceptos que quieras memorizar. Luego, dibuja una pequeña viñeta para cada uno, creando una mini historia que los conecte. Añade una emoción clara a cada viñeta: alegría, sorpresa o desafío. Finalmente, cierra la historia con una frase que resuma el aprendizaje y repítela en voz alta 3 veces. Si lo haces con regularidad, notarás que la información se queda mucho más tiempo y que, cuando la necesites, la recordarás con la misma claridad que una película que has visto varias veces. En definitiva, la clave está en aprovechar la arquitectura natural de nuestro cerebro, que prefiere narrativas, emociones y sensaciones a datos aislados. Cada historia que construyes es una herramienta que transforma la información en algo vivo, memorable y sobre todo útil. Así que la próxima vez que te enfrentes a una lista interminable, conviértela en una aventura, ponle personajes, dilema y final feliz, y verás cómo la memoria se vuelve tu aliada. Si este enfoque te ha resultado útil, me encantaría que lo pongas en práctica y me cuentes en los comentarios cuál fue la historia que creaste para tus datos. También, si te ha gustado descubrir cómo la narrativa potencia la memoria, no olvides darle al pulgar arriba y compartir el video con quien creas que necesita una dosis de storytelling en su día a día. Y por supuesto, si aún no formas parte de esta comunidad, suscríbete para no perderte los próximos episodios donde exploraremos más trucos de la neurociencia y el arte de contar historias. Gracias por acompañarme y recuerda, la mejor forma de recordar es vivir la información como una historia que nunca se apaga.
Hasta la próxima.